Bueno, Listo, doctor, todo suyo. bueno, perfecto, sacate. Hola, buen día, yo soy el doctor Tuet. Vamos a dar una clase de columna vertebral. Va a ser un poco una clase más resumida porque yo tenía dos temas, escoliosis y fracturas, pero vamos a tratar de dar rápido lo que se pueda en una hora. Como un repaso vamos a ver este slide donde vemos cómo está compuesta la columna vertebral. Está formada por 33 vértebras. Entre las vértebras tenemos los discos cartilaginosos. La columna tiene varias funciones, como dice ahí, las principales: permite el movimiento entre las partes del cuerpo, sostiene, da forma al cuerpo, protege la médula espinal, que es una de las funciones más importantes. Y en el plano sagital presenta curvas, que son 4, una lordosis cervical, una cifosis dorsal, una lordosis lumbar y una cifosis sacrococcígea. Y si eso sí lo ve en el plano sagital, pero si uno lo ve en el plano frontal, la columna es perfectamente recta. Como ven acá en el slide de frente, este es un perfil, este es un frente, la columna es perfectamente recta. ¿Estamos? A ver si podemos seguir. ¿Qué pasó? Ahí está. ¿Cuáles son las alteraciones de la columna vertebral? Las alteraciones son la escoliosis, que es una enfermedad tridimensional, donde hay una desviación, pero en el plano lateral de la columna. O sea, si bien tiene un componente rotacional, que quiere decir que las vértebras rotan entre sí, y eso permite que haya una desviación en el plano lateral. La desviación principal es una curva, como una forma de víbora en el plano lateral, y da el aspecto de una serpentina. La cifosis sería en el plano sagital, o sea, si la cifosis la vamos a ver de perfil, de costado del paciente, y la escoliosis la vamos a ver de frente o de la parte de atrás. La cifosis es el aumento de esas curvas anatómicas que tiene la columna, y es un aumento de una curvatura normal. Por ejemplo, puede ser la cifosis. Una hipercifosis es cuando el paciente es el jorobado, en la parte alta de la cifosis dorsolumbar. En la parte dorsal hay un aumento de esa curva fisiológica, y eso no produce lo que nosotros conocemos como jorobado. Si también puede haber en el mismo plano, pero como otra desviación, que sería lo contrario a la cifosis, que sería la hiperlordosis, en donde ahí hay un aumento, por ejemplo, de la lordosis lumbar, y esa le da el aspecto al paciente de atrás de como una más panzón, con la cola más prominente. ¿Estamos? Y la combinación de esas dos deformidades en ambos planos se llama cifoescoliosis, que es común. Generalmente están asociadas las dos combinaciones. Como dijimos, la escoliosis es en el plano frontal, lo vamos a ver, o sea, lo vamos a ver de frente, y lo vamos a investigar y mirar más desde atrás del paciente. Como ven acá, este dibujito, visto de atrás, cómo se ve las apófisis espinosas del paciente desviadas en el plano frontal. Hay varias formas de escoliosis. La escoliosis generalmente enfermedad es una escoliosis idiopática, o sea que no tiene causa. Pero hay otras falsas escoliosis, como por ejemplo la escoliosis funcional o la actitud escoliótica, que se puede deber a diversas patologías, por ejemplo, dolor
lo más común es el cólico renal o dolores o contracturas musculares, o patología renal o genitourinaria que producen una inclinación lateral por contractura muscular de las vértebras, y eso puede ser corrigiendo la causa que produce la desviación. Eso es funcional, es una falsa escoliosis, es una actitud. En cambio, las escoliosis verdaderas son escoliosis estructuradas. Quiere decir, estructurado quiere decir que es algo que no se va a corregir, porque la causa está en la estructura anatómica de la columna dorsolumbar, y puede estar acompañada de acuñamientos o rotaciones vertebrales. Las escoliosis funcionales no hay alteraciones estructurales de la columna, como dijimos, está conservada la anatomía y la función es normal. Lo más frecuente es que la más frecuente de todas es la que se produce por diferencia en longitud de miembro. Normalmente puede haber siempre en los pacientes, puede haber una diferencia, una dismetría de miembros, es muy común, y eso hace que se incline la pelvis, y al inclinarse la pelvis conlleva a la inclinación de toda la columna, y la columna compensa, aumentando las curvas, esa posición para poner la cabeza directa y mantener la simetría corporal. Estas no son, acuérdense, no son verdaderas escoliosis, son posiciones antálgicas generalmente las que producen estas desviaciones. Corrigiendo la causa se corrige la escoliosis. Como dijimos, las escoliosis verdaderas son estructurales, hay alteraciones anatómicas en las componentes, pueden ser definitivas, a veces pueden ser, si son de nacimiento o de comienzo muy temprano, por acuñamiento, fusión de vértebras. En el nacimiento a veces hay una alteración en la segmentación de las vértebras, a veces hay hemivértebras, hay vértebras unidas entre sí, y eso produce, cuando en el aumento del crecimiento, la fusión, la rotación de las vértebras, y produce lo que se llaman las jivas costales, que es lo que nosotros lo vemos o denominamos como jorobas. Se debe a que las rotaciones axiales de las vértebras producen también rotación o alteración en la forma de del tórax, o y eso produce lo que nosotros le llamamos como la joroba. Generalmente son curvas rígidas, o sea, uno cuando hace maniobra de bending, que es inclinar al paciente hacia adelante, hacia el costado o hacia los costados, las curvas permanecen en su lugar, no se corrigen, y son progresivas y aumentan con el crecimiento. Por ejemplo, acá tenemos un caso, ven como la columna no es perfectamente recta, tiene el aspecto de una serpentina, una iorita. Si uno pusiera una línea deplomada, como hacen en la construcción, se hace en el occipucio, se pone en la parte posterior una línea deplomada, esa línea tiene que pasar directa perfectamente por todas las apófisis espinosas, y acá ven cómo hay un aumento o una desviación lateral de la columna. Como si nosotros trazáramos una línea perfecta, cómo se desvía de la línea media. En la imagen, fíjense que acá tenemos la radiografía dorso-lumbar para medición, con pelvis, con hombro, con la columna cervical hasta la pelvis. Vamos a ver cómo se ve el paciente. Ese paciente no parece tener tanta escoliosis, pero en la parte clínica, fíjense cómo hay apenas una desviación de la línea media, hay un aumento de una simetría de las escápulas. Fíjense cómo se levanta acá un poco más esta escápula, eso quiere decir que ahí vamos a tener una jiba por deformidad de la caja torácica. El nivel de los hombros está bien, ¿por qué? Porque hay una compensación, la curva de abajo se compensa con la curva de arriba, y eso hace que mantenga bastante un buen eje frontal.
Se clasifican en idiopáticas, congénitas, neuromusculares. Las idiopáticas son las causas más conocidas. Sin causa conocida es la más frecuente, hay un 70% se produce en los chicos, en la adolescente, en la pubertad. Las congénitas, las neuromusculares, son asociadas a enfermedades generalmente conocidas y se presentan a baja edad, mucho antes, y son enfermedades que conllevan a una patología preexistente que produce o tiene como causa o síntoma también la escoliosis. No se conoce la causa de la idiopática, es más frecuente en las mujeres, 6 a 7 con respecto a los hombres. El 70% de todas las escoliosis puede ser precoz o tardía. La precoz a su vez se puede dividir en infantil y juvenil. Se inicia la infantil hasta los 3 años, la juvenil entre los 3 a 10 años, y la tardía, que es también muy frecuente, se inicia después de los 10 años de edad, cuando el paciente empieza a dar el empuje puberal, y después de la menarca, en las niñas generalmente se da, y eso es donde se evidencia la escoliosis, se hace más evidente, y donde el paciente generalmente consulta. Generalmente esta patología no duele, entonces la mayoría de los pacientes descubre, la madre le descubre cuando se va a la playa, le ven con poca ropa, ven que hay una dismetría de hombro, un hombro está más arriba del otro, o una inclinación de la cabeza, problemas oculares, a veces puede haber un problema de enfoque ocular. A veces piensan que hay una dismetría en el talle, en la ropa le queda mal, y cuando ya es muy avanzado, de muy alto grado, hay una deformidad del tórax con una jiba evidente. Hay algunos pacientes que tienen historia familiar de escoliosis en la familia, madre, hermanas, tías, y eso, si bien no está comprobado que sea una afección hereditaria, puede tener un fuerte componente y hay que sospechar en los casos de que haya antecedentes. ¿Cómo se hace el examen físico? Fíjense, siempre hay que verlo al paciente de todos los lados, de atrás, de adelante, de perfil, y tiene que estar sin ropa el paciente. Hay que evaluar siempre, miren cómo se ve acá la dismetría que hay en la altura del hombro, cómo se ve la formación de la jiba. De este lado va a estar la jiba, de este lado hay una alteración en el escapular. Esta escápula está mucho más marcada que la otra, y esto es la jiba dorsal, y fíjense cómo está la actitud del paciente para compensar, estar en curva para mantener la cabeza recta, hace una curva compensatoria más arriba. ¿Qué tenemos que observar? En posición de pie, la horizontalidad de los ojos, el pabellón de las orejas, la altura de los hombros. La escápula colocada bien es lo que le dijimos, en la espina de la escápula y el ángulo inferior que estén iguales. El triángulo del talle, la altura de las crestas ilíacas, para ver si es una dismetría la que causa la escoliosis. Y hay que hacer un test, que es lo que te tienen que llevar de hoy de este teórico, que se llama el test de Adam. El test de Adam es un test muy fácil, solamente hay que poner al paciente, mirarlo al paciente desde atrás, y lo único que se hace es hacer que el paciente se incline hacia adelante, y ahí vamos a ver si aparece la jiba. ¿Por qué? Porque en esa posición la columna, al inclinarse hacia adelante el paciente, queda más en evidencia si hay una rotación o una curva. El diagnóstico se basa en esa clínica y en las radiografías. Acuérdense que siempre hay que tener una radiografía de frente y perfil de toda la columna,
columna completa, un escalograma de toda la columna, donde se pueda observar desde la cervical 7 hasta la L5, con las crestas ilíacas incluida, descalzo, parados, tiene que hacerse el paciente la radiografía, para poder evidenciar bien la deformidad. Los signos clínicos, ya dijimos todo, no lo vamos a repetir. Siempre radiografía de frente y de perfil, se toman de pie, sin calzado, se tiene que ver toda la columna completa, y eso nos permite hacer el diagnóstico y tomar las mediciones de las curvas. Resumiendo, las proyecciones son de frente, perfil o antero-posterior, de pie, sentado, también puede hacerse antero-posterior, acostado antero-posterior, con bending o inclinación, que puede ser lateral derecha o lateral izquierda, para ver si las curvas son móviles o no, y también de perfil de pie. Esto nos permite establecer el patrón de curva, si es derecha o si es izquierda, si es una curva única, si son curvas compensadas, si son curvas rígidas, alguna curva es compensatoria. Generalmente una curva es rígida y la otra lo que hace es la compensación. Hay que medir las curvas con el método de Cobb, un método radiológico. Y lo importante es saber la maduración ósea a través del signo de Riser, que es un signo radiológico de las columnas, de la osificación o de la maduración ósea, la osificación, y es de las que se miden las crestas ilíacas, qué grado de osificación tienen, y con eso nosotros podemos por lo menos decir cuánto más va a crecer el paciente, o qué potencial de crecimiento tiene, y con eso vamos a evaluar si la escoliosis va a aumentar, se va a quedar ahí, o tiene alto poder de seguir deformándose. Acuérdense que esto es progresivo con el crecimiento, o sea, cuanto más potencial de crecimiento remanente tenga el paciente, más puede aumentar la curva. En cambio, si ya la paciente tiene, cuando se hace el diagnóstico, un Riser 5, o sea, ya están fusionadas las apófisis de la ilíaca, el crecimiento remanente es menor, y nosotros vamos a decir que tiene poco poder de crecimiento. Por lo tanto, el paciente, esa curva no va a crecer más, y bueno, podemos tratarlo con un corsé, con un tratamiento ortopédico, lo que fuera. En cambio, si el paciente tiene un Riser sin osificar, un Riser 1 o 2, al momento de nuestro diagnóstico, nosotros podemos decir que ese paciente todavía tiene potencial de crecimiento remanente grande, y esa curva puede progresar. Entonces nosotros vamos a tener que hacer un tratamiento o con corsé, mantenerlo en su lugar, puede ser quirúrgico, depende del grado de diagnóstico inicial. La escoliosis es la escoliosis, ¿cómo se llama? Idiopática. En la congénita, generalmente es de menor frecuente, un 15%, hay una alteración congénita de la columna vertebral. Hay defectos de formación, o sea, ya la vértebra, en vez de ser un bloque cuadrado, es un triangulito, entonces todas las vértebras que están por encima de ese triangulito se inclinan hacia el lado del ángulo, y puede ser de una vértebra o puede ser múltiple, o sea que eso produce como una zona de bisagra, y a partir de esa bisagra, un hinge, a partir de esa bisagra vamos a tener una inclinación, y por encima de esa inclinación un efecto compensador que hace con una curva contraria para mantener la columna lo más recta posible. También puede haber falla, eso es una falla en la formación, después también puede ser una falla en la segmentación, donde se producen varias fusiones vertebrales, puede haber barras, una barra, o sea, están unidas dos vértebras,
o más, eso produce también un punto de rotación o flexión con el crecimiento, y eso produce la deformación de todas las vértebras que están por encima. Después pueden ser mixtas, o sea, las combinaciones de la formación y la segmentación, y eso produce una escoliosis estructurada, y que generalmente, si tiene mucho potencial de crecimiento remanente del paciente, va a llevar a una escoliosis de gran ángulo, y probablemente estas se necesiten tratamiento quirúrgico. También pueden producir, estas pueden asociarse a dolor, porque pueden producir atrapamientos nerviosos, pueden producir trastornos neurológicos que no vamos a tener en las otras tipos de escoliosis. También tenemos las neuromusculares o paralíticas, que son enfermedades que tienen su nombre y apellido, y que generalmente son más graves, se diagnostican antes porque están asociadas a otras enfermedades. A la mayoría son enfermedades congénitas, y generalmente son de gran ángulo, son evidentes, y la mayoría son de tratamiento quirúrgico. Lo que decíamos hoy, fíjense cómo también puede haber hiperlordosis, no tanto como cifosis. La cifosis sería en esta parte, que sería la parte dorsal, a un aumento de la curva fisiológica, y la hiperlordosis está abajo, en la parte lumbosacra, y eso altera la posición de la pelvis, y en la marcha, el eje corporal, y estas se diagnostican de la posición de perfil o de la vista lateral. Bueno, acá ven algunas fotos de escoliosis. Fíjense que esta es una curva principal y la otra es una curva compensadora. Lo que hace es tratar, acá se encuentra, en este punto se encuentra nuestra patología, puede ser una hemivértebra, puede ser lo que sea, o nada, porque a veces no sabemos la causa. Y en este lugar se produce una curva compensadora para tratar de posicionar la cabeza en la parte alta y derecha, en posición recta. Entonces, eso, fíjense, como siempre, hay una curva estructurada y una curva que más arriba es la compensadora. Se hace la medición con los ángulos de Cobb, y con eso nosotros sabemos qué potencial de crecimiento, de empeoramiento o de tratamiento, o qué tratamiento le vamos a hacer a este paciente. Acá se ve bien cómo se hace, se lo ve adelante, fíjense cómo se ve. Y la jiba se produce esto porque hay una rotación vertebral, una alteración anatómica de la caja torácica, como consecuencia de esta rotación vertebral. Acá, para que se produzca esta curva, también tiene que haber una rotación vertebral. Es algo tridimensional, no es solamente en el plano sagital, sino también una rotación vertebral que produce esa deformación torácica. Estas son las enfermedades congénitas. Fíjense cómo se tratan. O sea, se hacen cirugías con fusiones vertebrales largas de columna. Generalmente son asociadas a enfermedades congénitas. Estas son algunas consecuencias que producen la escoliosis: fatiga de la columna, alteración en la apariencia física y estética, más frecuente se consulta. Puede tener alteraciones visuales por mala postura de la cabeza. Puede haber disminución de descanso nocturno. Dolor, es raro, pero puede, en la parte de cuando la patología está avanzada, puede haber atropellamiento nervioso, pero es raro. La escoliosis generalmente cursa sin dolor.
Puede degenerar en enfermedades degenerativas, la artrosis, en la gente grande, no en la gente joven. Cuando la escoliosis generalmente duele en el adulto, como consecuencia ya de otra patología que sería una artrosis. Y generalmente sí puede tener patología restrictiva respiratoria por alteraciones de la función respiratoria, por alteraciones de la caja torácica, y eso sí es un problema grave en las escoliosis graves. ¿Cuál es el modelo de la génesis? Generalmente hay un factor biológico donde hay malformación. Ese biológico, si hay una causa que produce como una alteración vertebral, enfermedades, tuberculosis, pero son no falsas escoliosis porque acá hay una causa, y la herencia familiar, que sería lo más frecuente. Los factores de riesgo, en este caso serían factores de riesgo, pero son pseudoescoliosis, mala postura, sedestación prolongada, sobrecarga, etc. Fíjense acá cómo se ven los planos, el plano coronal, el plano sagital, el plano axial de la escoliosis. Ahí ven cómo se hace la evaluación. Fíjense cómo se ve acá una escápula más elevada, el signo del aplomado, la línea, fíjense cómo la curva sale por fuera de la línea de la aplomada, sería esta. Y cuando se hace el TDA, que parece que no es tan grave, fíjense cómo hay una deformidad del tórax y aparece la joroba. Otro caso, fíjense, parecería que está bastante compensada, pero miren la línea del talle cómo está alterada. Acá hay una alteración en la línea del talle, muy poco evidente, pero fíjense que la deformidad aumenta con la posición del TDA. ¿Cuáles son los signos de alarma? Si hay rigidez, si hay dolor, si el TDA es muy grande, si hay alteraciones, por ejemplo, neurológicas, si hay un picado, ya sería, esto hablaría de otras enfermedades neuromusculares, si hay debilidad, si hay clonus, y generalmente puede ser estas alteraciones neurológicas que estamos diciendo acá, son signos de alarma porque o pueden, si el caso es, si es una escoliosis muy grave, donde tiene un ángulo muy marcado, puede producir un atrapamiento neurológico, la médula espinal, y puede producir trastorno neurológico. También, si tenemos estos signos, hay que descartar que no sea un tumor, que no haya alguna patología oncológica o alguna patología de un efecto de masa dentro de la columna, que como consecuencia produce una alteración neuromuscular y una escoliosis secundaria. O sea, sería una falsa escoliosis. Ya dijimos los métodos radiológicos. Este es el método COP, es bastante borroso para aprenderlo, pero es cómo se miden las curvas. Hay una curva principal y una curva secundaria, siempre. Esto es cómo se hacen, o se hacían antes los corsés. Este es el corsé de Milwaukee, el que se usaba antes. Ahora se usan estos conformados, que son los TLCO, corsé de Boston, termoconformado. Se hacen a medida por cada paciente a través de un molde de yeso, y con eso lo que nosotros mantenemos es, tratamos de corregir algo la curva, que no es estructurada obviamente, y mantenerla en su lugar para que no progrese. Si no logramos corregir la curva ni tampoco la progresión de la enfermedad, y vemos que esa curva aumenta, lo que se hace es la cirugía. Se hace, en este caso, fíjense, una cirugía de corrección de la escoliosis con artrodesis dorsolumbar, con barras y ganchos y tornillos pediculares en la parte inferior.
Normalmente esto es dinámico durante todo el crecimiento, hay que controlar al paciente hasta que finaliza su crecimiento. Y lo que hacemos nosotros es un control periódico, más si el paciente está dentro de un corset, con radiografías, controles anuales, semestrales, depende del ángulo y del potencial de crecimiento remanente. Esto es dinámico. Si vemos que en algún momento de la progresión de la enfermedad y venimos con, por ejemplo, tiene 20 grados y seguimos con 20 grados, 20 grados, 20 grados hasta el final de su crecimiento, o 15 grados, nosotros decimos, bueno, tratamiento ortopédico no se opera. Ahora, si viene con 15 grados está perfectamente bien y después en un año, de un año para otro aumenta 10 grados, y bueno, es indicación a veces ya es progresivo y es un tratamiento que se hace durante todo el crecimiento del niño o del adolescente. La patología de la escoliosis deja de crecer o deja de aumentar cuando finaliza el crecimiento de la columna. La cifosis es la zona sagital, la vemos, la parte de la columna dorsal. Ese aumento también puede ser patológico, nosotros lo conocemos como el jorobado, y también se produce en el adolescente con el aumento de crecimiento. Hay una enfermedad, la enfermedad de Sjögrenman, es provocado por un acuñamiento de las primeras vértebras dorsales, también no tiene causa, y produce lo que nosotros le decimos jorobado. También en la enfermedad del adulto, la artritis o la artrosis, la osteoartritis degenerativa, también puede producir el aumento o la función mental. Hay enfermedad también puede producir esta cifosis, son enfermedades que afectan la columna. También la osteoporosis en el adulto, pequeñas lesiones por fractura osteoporótica de las vértebras superiores, y eso va haciendo que aumente la cifosis. La espondilolistesis es raro en esta zona. Y en las otras enfermedades como la tuberculosis, la distrofia, la enfermedad de Paget, etc. También en estos casos, si hay una severa cifosis, puede producir una alteración una alteración restrictiva de la columna de la región torácica, por deformidad de la caja torácica, y eso puede producir síntomas como fatiga, dificultad respiratoria, que sería lo más grave. Y también acuérdense que acá vamos a tener una forma redondeada de la espalda, puede haber dolor también leve. Y lo que tenemos que hacer son radiografías que, como ya dijimos, abarcan toda la columna, y si un paciente grande también, y si hay que se sospecha un aumento rápido, siempre hay que dar infectológica y algo neuro. Para ello ya ahora es algo frecuente hacer resonancias, tomografía, tenemos acceso a todos esos estudios que antes eran más complicados. El tratamiento de la enfermedad idiopática, que sería el Sjögrenman, la equivalente a la escoliosis del adolescente, también, y en caso de correcturas muy grandes, superiores a 60 grados, la cirugía. Es raro, pero la mayoría se cura con corset y con fisioterapia. Acá la parte dorsal alta, cómo se ve la forma que tiene de la espalda. Bueno, creo que vamos rápido. ¿Cómo van yendo? Que no puedo encontrar donde tengo que... Acá. ¿Cómo vamos, Diego?
Todo en orden, Doc. Perfecto. Bueno, voy a buscar la de fractura ahora y completo acá. Bien. Un segundito. Espera que yo tengo que volver. ¿Cómo hago? ¿Tengo que salir para volver? Pauso y pongo otra vez Exacto. compartir pantalla. Compartir Ahí pantalla. está. Documento. Pulso. Acá. ¿Sale? No, no todavía, Doc. ¿Y ahora? No, no, Doc. Espera. ¿Vos no ves mi pantalla? Sí, sí, estamos viendo su carpeta de documentos. Lo que no vemos es el Power que se abra. Creo que tiene que dejar de compartir pantalla, Doc, y volver a cuando tenga abierto el Power. ¿Y ahí? Tampoco, seguimos igual. Doctor, ¿por qué no deja de compartir pantalla? Ahí dejé. Ahí dejó. Busca usted Bueno, la carpeta de documentos, abre el Power y recién ahí comparte la pantalla. ahí tengo abierto. Espera. Oh. ¿Cómo salgo? Fin de presentación. Puedo decir que ahí pongo presentar pantalla. Pero ahora no aparece lo de. Espera. Me aparece la barrita del Zoom. Ahí está. Disculpen, chicos. ¿Ahí no aparece? No, no, Doc. Diego. No todavía. ¿Ahí? Ahora sí. Ahí está. Póngalo en Bueno. presentación. Sí, ahí estoy. Perfecto. ¿Ahí aparece? Ahí está todo. Dale, espera que voy a ir para atrás porque se me corrió. Anterior, apertura de diapositiva. Bueno, perfecto. Estamos, entonces seguimos, chicos. Tenemos todavía 20 minutos. Bueno, más o menos ya definimos lo que es la escoliosis, que es una deformación, es una patología ortopédica, pero ahora vamos a la patología traumática de la columna. Por definición, la fractura de columna generalmente se da por compresión, así bien es lo más común, pero hay varios mecanismos. Y ocurre cuando uno de los huesos de la columna se fractura o sea, cambia su forma, su estructura por un efecto traumático. El mecanismo lesional generalmente
se da por accidente de tránsito. Acuérdense que la columna sirve de protección de la médula espinal, tiene mucha cobertura muscular, está en el centro del cuerpo, o sea, tiene mucha protección, y para que se produzca una lesión de columna traumática tiene que ser un accidente de alta energía. Generalmente, salvo los ancianos que ya tienen una patología estructural, como la osteoporosis, en ese caso sí puede ser de baja energía, pero en general, en un paciente joven, para que se produzca una fractura de columna, una luxación, tiene que ser un mecanismo lesional de alta energía. Asociada a la más frecuente, acuérdense, los accidentes de moto, accidentes de tránsito, caídas de altura o deportes como el rugby, que producen lesiones de la columna cervical y que son graves, o deportes violentos. En los ancianos, la osteoporosis es la causa más común y lesiones de energía, pero en este caso ya hay una alteración de la estructura ósea que favorece la fractura. Hay opción en la mecanismo principal, gente de producción perpendicularmente de arriba hacia abajo, por ejemplo en los ancianos, una caída sentada, de la columna lumbar. Nunca un mecanismo puede ser tan puro, pero puede ser, pero la flexión es el mecanismo principal, generalmente está asociado a rotación. Hay también otro mecanismo que es la compresión y por hipertensión, la lesión de la columna cervical generalmente se da la lesión uno está sentado hacia adelante, el mecanismo va la columna hacia adelante, sostiene por el de seguridad, y después hay un contragolpe que va hacia atrás la cabeza, y generalmente puede haber un mecanismo de hiperextensión, que es frecuente, y por eso se colocaron en los autos los apoyacabezas para evitar este tipo de lesión. ¿Cuáles son los síntomas? Generalmente siempre vienen asociados, casi siempre hay dolor. Acuérdense que en la escoliosis no había dolor, acá sí hay dolor. Puede haber solamente dolor o puede haber síntomas irritativos de la columna. Acuérdense que la médula nerviosa están ahí cerca. Entonces puede haber, según la altura que tenga la fractura, va a producir alteraciones en el territorio o la región donde estén, de lo que esté comprometido. Por ejemplo, si es columna cervical, generalmente va asociado a irritación de los nervios de la columna cervical hacia los brazos, hacia el medio de la espalda. Si es la columna lumbar, puede ser como una ciatalgia hacia los miembros inferiores. Y generalmente, si hay un compromiso grave, un compromiso de la médula, puede haber sensación de parestesia, hormigueo, entumecimiento, debilidad muscular. Y si hay pérdida de control de esfínter, si es un síndrome de cauda-equino o cola de caballo, que eso sí es algo que es grave y puede ser una urgencia quirúrgica. También en la parte dorsal, si hay una fractura, puede comprometer el sistema respiratorio, puede producir disnea asociada a dolor. Hay una clasificación que se tiene que llevar hoy, que es esta, que es la clasificación de Dennis, que divide a la columna en 3 columnas. Esas 3 columnas, si uno la ve de perfil, como lo estamos viendo acá, en un corte sagital, vamos a ver cómo está dividida en 3 columnas. La columna anterior, que va desde el ligamento común vertebral anterior, la mitad anterior del disco, el núcleo pulposo por la mitad, y la mitad del cuerpo vertebral,
producen lo que se llama la columna anterior. La columna media, que va desde la mitad del disco y cuerpo vertebral, ligamento común vertebral posterior, la mitad del pedículo, esa es la media, y la columna posterior, desde esa mitad hacia atrás, compromete todo lo que sería el aparato posterior, ligamentario, donde están las láminas, la apófisis espinosa, los ligamentos interespinosos, ligamento amarillo, etc. La mitad, fíjense que donde nacen las raíces vertebrales, que sería el agujero de conjugación, la parte anterior corresponde a la columna media y la parte posterior del anillo a la columna posterior. Esto nos divide en 3 columnas y hace que sea fácil para el diagnóstico. Cuando nosotros vemos una fractura de acuñamiento vertebral, si esa compromete solamente una columna, nosotros decimos que es una fractura estable. Si compromete 2 columnas o más, decimos que es una fractura inestable. Entonces, con esta clasificación, que es la más fácil de aplicar para los médicos que no son traumatólogos, y también para los traumatólogos que no hacen columna, dividimos nuestra columna y con esta simple clasificación nosotros podemos decir si ese paciente tiene riesgo quirúrgico, si hay que derivar o no a un centro especialista de columna, si es quirúrgica, si no es quirúrgica, si tiene potencial riesgo quirúrgico, o sea, si potencialmente puede empeorar el cuadro neurológico y pasar de tener una inestabilidad mecánica a una inestabilidad neurológica. Cuando tenemos una fractura estable, nosotros, por más que tenga dolor o lo que fuera, los síntomas, nosotros decimos es inestable, no es inestable mecánicamente, entonces nosotros hacemos un tratamiento sintomático, manejamos el dolor y con eso es suficiente. En cambio, si nosotros vemos que es potencialmente una fractura inestable, donde puede haber no solo un síntoma irritativo como el dolor, sino también puede haber una inestabilidad mecánica, nosotros ahí sí vamos a derivar a un especialista en columna, porque potencialmente ese paciente puede, si originalmente no tiene una lesión neurológica, la puede tener porque la fractura es inestable y puede empeorar su estatus neurológico. O sea, si tuvo una fractura de columna lumbar, solamente se manifiesta por dolor y tiene una lesión del muro posterior con compromiso del ligamento común vertebral posterior, que sería esto, o sea, hay una fractura de las 2 columnas anteriores con un fragmento intraarticular dentro del canal. Esa fractura es potencialmente inestable mecánicamente e inestable neurológico de las últimas raíces lumbares, y si eso progresa puede producir una paraplegia, una lesión del cola de caballo, etc. Entonces ese paciente es quirúrgico. Si es en la columna más alta dorsal, que es raro, pero en las cervicales es muy frecuente, ese paciente puede terminar con una cuadriplegia. Entonces son formas de evaluar la fractura y eso nos va a permitir saber si una inestabilidad mecánica o una inestabilidad neurológica. La inestabilidad mecánica, si es simple, o sea, si es una sola columna, se puede corregir con medidas físicas, corsé, reposo, analgésico, y eso es suficiente. Pero si es una inestabilidad mecánica y neurológica, sí hay que hacer una cirugía generalmente. Hay fracturas especiales, por ejemplo, vamos a ir rápido porque nos queda poco tiempo. Hay fracturas que tienen que saber los nombres, que generalmente preguntan siempre en los exámenes. La fractura de Jefferson, acuérdense que en la columna cervical tenemos diferentes vértebras, la 1 y la 2 son diferentes, porque la 1, fíjense cómo tiene estas masas laterales que son para la articulación atlantoaxoidea. Acuérdense que acá van las masas laterales del occipital y acá viene la apófisis del axis, y eso produce la primera articulación occipital.
se puede producir la rotura de los dos arcos, que es lo mismo, y son lesiones potencialmente inestables neurológicamente. Generalmente se dan por caer el típico paciente que se tira en la playa de cabeza y produce una fractura por compresión axial. Esto es lo que les decía, la vértebra 2. Esta es la apófisis odontoide, acá estaría la masa lateral donde se articula con el atlas, acá viene el atlas y acá arriba viene la cabeza. Esto se puede producir también por flexión o tensión, también puede producir. Y generalmente hay 3 tipos según la localización de la fractura en el axis. Acuérdense que esta es la fractura del odontoide, una fractura también inestable neurológicamente, generalmente se opera o se hace tratamiento con halo chaleco o minervas de yeso, que hacíamos muchas minervas de yeso. Es un yeso que compromete inclusive la cabeza. Fíjense después los dibujitos a ver si tengo acá, pero es un yeso que va desde la cabeza hasta el tórax, o un halo chaleco, que es una fijación de la cabeza con unos pines y como un chaleco que sostiene y mantiene en extensión, que esto está a la altura alta en la columna cervical, y ahí está a nivel del bulbo y puede producir potencialmente la muerte del paciente si esta fractura no se desplaza, si se desplaza, perdón. La otra fractura es la fractura del ahorcado, que es una fractura por hiperextensión y tracción transpedicular a nivel de la segunda vértebra. Este es el atlas, arriba, mirado de perfil. Este es el axis. Acá está la apófisis odontoidea. Acá viene la médula, por dentro de esto. Fíjense, se produce la ruptura a nivel transpedicular del axis, como este segmento que es inestable y puede producir la potencial muerte del paciente. Ya vimos la anatomía, ya vimos cómo son las anatomías. En los adultos jóvenes, accidentes de auto, moto, caídas de altura, salto de trampolín es muy frecuente en el verano. Nosotros tenemos en esta zona siempre un accidentado grave por de cabeza. Realmente producen lesiones de columna cervical alta con cuadriplejía, que son de difícil solución y a veces de por vida, lesiones graves de por vida. Por arma de fuego es muy grave. Producen es muy caro mantener, el costo de tratamiento es muy elevado, tanto en el tratamiento quirúrgico como en la parte postquirúrgica, o sea, en la rehabilitación del paciente, en el control, en el cuidado. Generalmente, como es el lugar cervical el más frecuente, el paciente generalmente tiene o cuadriplejía o guía, y eso lleva a tratamiento de por vida y con muy malos resultados a largo plazo. Se hace por la radiografía. Nosotros antes éramos expertos en hacer radiografías de toda la columna, pues hacíamos radiografía de frente, oblicua, transoral. Ahora con la tomografía y la resonancia y las reconstrucciones es mucho más fácil, es mucho más accesible, y que eso es mucho más fácil de diagnosticar. Tenemos acceso a todos los hospitales generalmente tomografía. Si en caso de no tenerlo, hay que buscar en biografía y ver qué tipo de radiografía se pueden hacer, pero lo más fácil es derivar a un centro de mayor complejidad ante la duda, para evitar tragar una fractura de columna que puede tener potencial grave de lesiones graves. Fíjense acá como hay una pequeña, en esta radiografía, fíjense, esta es una vértebra normal, un cuadrado, un cubo, perfecto, con el espacio del disco. Y fíjense acá la alteración, desaparece el espacio intersomático, perdón, el disco desaparece, y ven cómo se enciman los dos platillos vertebrales, superior e inferior. Por lo tanto, acá hay un conflicto y hay una vértebra que está encima de la otra.
Estas son las radiografías. Acá se ven cómo se ve, esto es una reconstrucción en 3D, fíjense cómo esta es una fractura de Denis 1, fíjense que se compromete solamente la parte anterior, no hay compromiso medular, esto es una fractura estable, acá vemos la vértebra inferior también aplastada al platillo, es parcial, es una Denis 1, esto ya sería una fractura de acuñamiento con una compresión axial sobre la vértebra inferior, y también sería de esta es potencialmente, había que estudiarla un poco más. Y esto que sería lo más grave, una luxación donde una vértebra, acá hay una disrupción total de la vértebra con compromiso de las 3 columnas y una disrupción de la indemnidad de la columna de la médula, perdón, generalmente asociada a patología lógica como paraplegia por debajo del nivel de la lesión por sección medular completa. Sería lo más grave, acá se ve esa misma lesión medular, fíjense cómo hay una alteración de las 3 columnas, porque están rotos todos los ligamentos, están rotas los 2 ligamentos, están comprometidas las columnas anteriores, el ligamento común vertebral anterior, va por el disco, la mitad del disco, como la vértebra está hacia atrás. En realidad esta vértebra está hacia adelante, se luxa hacia adelante, y al luxarse compromete la médula que viene acá, dentro del canal, y fíjense cómo hay una sección completa medular. Obviamente este paciente tiene una paraplegia. Acá ven lo mismo que les mostramos hoy, les voy a mostrar rápido cómo se hacen y ya terminamos, cómo son las columnas de Denis, y vemos cómo las posibilidades de gravedad, en esta se ve bien, como una puede ser una Denis A, cuando hay un compromiso solamente de la columna anterior, sería hasta acá, esta sería un compromiso de las 2 columnas, fíjense esta, de las 3 columnas, compromete tanto el platillo, tanto la columna anterior como por la parte posterior por los ligamentos, fíjense que acá está rota la lámina y está rota la apófisis espinosa y los ligamentos interespinosos también. Puede tener una combinación de lesión ósea y lesión ligamentaria, como en esta, por ejemplo, que hay tantas lesiones, pero fíjense que pasa todo a nivel de los ligamentos, pasa a través de los ligamentos interespinosos y produce una luxación, que sería lo más grave. Estas son tipo A, puede ser traumática en la apófisis espinosa, puede ser traumática en las apófisis laterales, transversa, perdón. Puede ser una caída, una conmoción en cuña del cuerpo, puede ser del platillo todo completo, pero no compromete el ligamento común vertebral posterior, entonces sería una tipo estable. Otras formas de lesiones, esta es más frecuente en los ancianos, quiere decir que se compromete solamente la columna anterior, la columna posterior se mantiene, no se hace nada, se hace un tratamiento solamente con analgésico, reposo, corsé, y eso es suficiente como para tratamiento ortopédico. Bueno. Creo que estamos, Diego. Diego. Perfecto. Estamos en hora. ¿Está? Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Tengamos un poco más de tiempo. Gracias, doctor. Listo. Chau. Hasta luego.